Del Evangelio de San Juan, capítulo 11, leemos. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el Gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos se habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario.
Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Muy bien, pues vemos, el relato es largo, pero lleno de significación. Vemos el relato que Jesús conduce, el relato nos muestra que Jesús conduce al creyente de una vida marcada por una fe imperfecta a una vida con fe perfecta. En Juan capítulo 11, vemos a Jesús que cumple con las promesas que Dios comunicó por Ezequiel en la primera lectura de este domingo, pero también notamos cómo corrige las perspectivas de sus discípulos, sean los 12, ¿verdad? Que, por ejemplo, Tomás dice, vayamos a morir con él, o los otros discípulos que creen que Jesús simplemente quería despertar a Lázaro porque se había dormido. No entendían las palabras de Jesús. Luego, Marta y María, las hermanas de Lázaro, muestran una fe en Jesús, pero todavía es una fe imperfecta. Cuando Jesús las confronta, entonces, pues tratan ellas de reaccionar lo mejor posible, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, aquí Marta le dice, Señor, yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta responde, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Dicho en pocas palabras, Marta está respondiendo como si fuera un examen de catecismo. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. ¿Qué es eso? Pues es la expresión de una creencia común ya en tiempos de Jesús, de no solamente el grupo de Jesús, sino muchos grupos, como decíamos los fariseos, también creían en la resurrección del último día, pero lo creían como pues una fe revelada, pero al mismo tiempo que conformaba parte de un cuerpo doctrinal. Y por eso Jesús invita a Marta a ir más adelante. O sea, no te quedes con la teoría, no te quedes con lo que dices que sabes. Date cuenta, mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y ahora, después de decir estas declaraciones, Jesús la confronta nuevamente. ¿Crees tú esto? Y ella responde, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Así que reconoce ahora ella, pues viéndose sacudida por la reacción de Jesús, se queda así como que pasmada un poco y luego ella responde, tú eres el Mesías, le dice, sí, reconozco que tú eres el ungido de Dios para realizar una misión concreta por el bien del pueblo de Dios. Eres además el Hijo de Dios. Le reconoce a Jesús un papel único. No es simplemente un hijo más de Dios, como se decía de los reyes de Israel. Aquí es una confesión de fe en la condición divina y humana de Jesús. Y luego el que tenía que venir al mundo, una clara alusión a Deuteronomio 18, donde Moisés dice, vendrá en el futuro un profeta tan grande como yo, al que ustedes deberán oír. Y entonces creció en Israel la convicción de que tenía que venir al mundo un profeta tan grande como Moisés, al que el pueblo debería escuchar. Así que vemos que en la confesión de Marta encontramos dos elementos propiamente judíos, esperar un Mesías y un profeta que tendría que venir, pero encontramos también al centro la profesión Hijo de Dios. Esta profesión no es judía, es propiamente cristiana. Y entonces, en el marco de la fe judía presentada por el título Mesías y el que tenía que venir, sobresale al centro la confesión cristiana. Tú eres el Hijo de Dios. Y esto es ya prácticamente el llegar a una fe perfecta gracias a la confrontación que Jesús le hace
para que supere la idea de una expresión de catecismo. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, la vida es algo más que una respuesta de catecismo. Ujú. Por su parte, cuando María llega con Jesús, Jesús la escucha, la ve llorar, llora él también con ella. De hecho, el versículo más corto de toda la Biblia es ese, precisamente. Aquí traduce el leccionario, Jesús se puso a llorar, pero el texto dice en griego, edakrisen ho Jesus, simplemente Jesús lloró. La traducción más correcta al español es precisamente esa, dos palabritas. Jesús lloró. ¿Y eso qué significa? Que Jesús, siendo presencia de Dios, siendo Él resurrección y vida, no minimiza el dolor humano. Jesús llora porque le duele ver a sus amigos que lloran. Veamos cómo lo que mueve a Jesús a ir a la casa de Marta y María y Lázaro es el amor. Veamos cómo aquí desde la primera parte se dice, el amigo de Jesús a quien tanto quieres, dice, a quien tanto quieres está enfermo, le dicen. Después viene una primera reacción de Jesús. Dice, esta enfermedad no acabará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, o sea, para glorificar a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, porque ya Jesús sabía que lo iba a resucitar. Luego viene un comentario del evangelista, nuevamente reafirma, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí al principio le dicen, Señor, el amigo que a quien tanto quieres está enfermo. Entonces fíjense cómo hay un vínculo afectivo. Lo que mueve a Jesús a ir a Lázaro muerto es el amor. Lo que lleva a Jesús a consolar a Marta y a María es el amor. Uh-huh. Después, cuando Jesús llora, ¿cómo reacciona la gente? Dice, Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Entonces, nuevamente, ahora, el amor de Jesús por Lázaro se convierte en exclamación de los judíos. Están admirados cuánto amaba Jesús a Lázaro. Uh-huh. Ahora, nosotros como lectores del Evangelio de San Juan, decimos, híjole, qué bárbaro, ¿no? Siendo que Jesús lo iba a resucitar y él ya sabía que podía hacerlo, llora porque Dios acompaña a su pueblo en el dolor. Aun cuando Dios tenga la solución, Dios no minimiza el dolor humano, el dolor de su pueblo. Llora junto con su pueblo las adversidades. Y al llorar, expresa su amor que incluso a los ojos de los judíos era evidente, que Jesús amaba a Lázaro. Después, a los presentes, a los que están ahí, les dice, quiten la losa. Se acerca nuevamente Marta y le dice, Señor, pero ya huele mal. Jesús responde tajantemente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces quitan la piedra. Fíjense cómo este mandato de quitar la piedra va dirigido a los que están ahí presentes y en cierto modo también va dirigido a nosotros, porque nosotros en la vida podemos albergar dudas en la fe, dudas sobre la creencia de Dios, dudas sobre la compañía que Dios nos da en la vida, dudas sobre si Dios escucha nuestra oración o no. Quizá tiene cosas más importantes que hacer que escuchar nuestra oración. Mucha gente piensa así, ¿no? Entonces, dice Cristo, quita la losa, quita la piedra que te impide ver la gloria de Dios. Quita la piedra de la incredulidad. Quita la piedra de la falta de fe. Quita la piedra de tus excesivas preocupaciones y deja a Dios ser Dios. Deja a Dios que se manifieste en tu vida. Uh-huh. Finalmente, pues
Jesús hace una plegaria, resucita a Lázaro, da la orden de que lo liberen y reacción de la gente, muchos comienzan a creer en él. Así que el pasaje, como muestro aquí, esta resurrección de Lázaro es un acto contundente por el que Jesús manifiesta su poder sobre la vida y la muerte, pues Dios actúa en él. Así queda claro al lector que Jesús es la resurrección y la vida, tal como se lo dijo a Marta. Bien, orientaciones para nuestra vida. Vemos lo que motivó a Jesús a revivir a Lázaro no fue el aprovechar una oportunidad para convencer a sus detractores, sino más bien fue el amor por los tres hermanos, por Marta, María y Lázaro. A mí me faltó la T, ¿verdad? Por Marta, María y Lázaro. Este amor de Jesús por ellos es auténtico. Y es lo que el evangelista nos está diciendo. El motivo por el cual Dios nos va a resucitar es cuánto nos ama. Porque Él nos ha creado no para la muerte, sino para que vivamos la vida de Dios, que participemos de la vida eterna, que seamos familia de Dios, aun cuando en esta vida nuestra condición es mortal, nuestra vocación es la eternidad. Vemos que Jesús catequizó a las hermanas de Lázaro y perfeccionó la fe de ambas con un acto de amor, revivir a su hermano, de modo que ellas no solo continuaran con el apoyo de su hermano, sino para que comprendieran que Jesús es la resurrección y la vida. No es solo el Mesías de Israel, sino el Hijo de Dios. Es la declaración de Marta cuando finalmente comprende, perfecciona su fe o se deja perfeccionar la fe. Y así también nosotros démonos cuenta de las múltiples formas en las que Dios viene a nosotros para perfeccionar nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él.